¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar? ¿Fuerte y claro? Sí, doctora, se puede escuchar. Sí, se puede escuchar. Y se puede visualizar la pantalla, ¿cierto? Fuerte y clarísimo. Ya. Sí se visualiza. Ya, muchas gracias. Bueno, solamente a modo de repaso nada más, donde nos hemos quedado el día de ayer sobre el tema del estudio de caracterización. Justamente creo que les había comentado de que es una herramienta, ¿no?, que nos permite obtener información primaria, que es justamente lo que necesitamos. Creo que el día de ayer quedó clarísimo sobre el tema de la información que ya debemos de tener cada facultad, muy independiente de quién se encargue de acopiar toda esa información. Es importante que cada uno pueda tener identificado, ¿no?, sobre la información respecto al tema de la generación de residuos sólidos que se genera en cada facultad, en cada escuela, ¿no? Entonces, básicamente, esta herramienta técnica nos va a permitir poder conocer la cantidad, la densidad y la composición y el contenido de humedad, ¿no?, de los residuos que nosotros estamos generando, ¿no? Justamente porque esto nos va a permitir planificar tanto administrativamente y financieramente, ¿no? En el sentido de cuánto es lo que deberíamos de gastar por una empresa operadora. De repente cada facultad, no lo sé, lo digo al aire, de repente me puedan corregir, está contratando a diferentes empresas operadoras cuando de repente se puede trabajar con una sola. Entonces, todas esas situaciones nos permite de alguna u otra manera poder sincerar, ¿no?, la situación real con respecto al tema de los residuos, ¿no? La importancia creo que quedó claro ayer. Si bien el estudio de caracterización es una herramienta, no llega a ser un instrumento de gestión, ¿no? Es básicamente, lo nutre, obviamente, es la base de todos los instrumentos de gestión, inclusive de todos los instrumentos de gestión de residuos sólidos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero va a permitir poder conocer y establecer las metas que nosotros necesitamos, ¿no?, para poder cumplir y implementar lo correspondiente a un adecuado manejo, un plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? Como ya le había comentado también, el estudio de caracterización lo podemos adecuar, ¿no? Existe una metodología, ¿no?, la cual ya, pues, definitivamente ya ha sido aprobada, oleada, sacramentada, ¿no? Y en función a las tipologías que se tiene en la universidad, ¿no? En este caso van a ser varias ciudades, porque entiendo yo de que tenemos ciudad universitaria, tenemos la sede de, pues, obviamente, de medicina, ¿no? También está obstetricia, está nutrición, está rehabilitación o tecnología médica, y otras, y otras sedes que también sé que están no solo por La Victoria, Lima y lo demás, ¿no? Entonces sí es importante tener anclar. Bueno, yo sé que en su resolución de aprobación de SUNEDU, pues están todas sus sedes establecidas, ¿no? Bueno, esto es justamente lo que habíamos visto ayer. Justamente el dato de GPC es uno de los datos principales que nos da el estudio de caracterización. Básicamente este dato de GPC, ¿no?, me va a permitir de alguna u otra manera, obviamente acompañado con la población, poder tener el dato de generación, ¿no?, que es básicamente lo que se quiso dar a entender el día de ayer, ¿no? Si bien este ejercicio básicamente lo que ha intentado también es poder identificar qué espacio se necesita solamente con el dato de GPC, pero para poder dimensionar, pues obviamente una infraestructura, no solamente necesitamos el dato
a nivel domiciliario, sino también a nivel no domiciliario, ¿no? Los residuos especiales, el material de cobertura, la tasa de crecimiento, no solo de los residuos, sino también de la población, ¿no? Justamente toda esa información la pudimos visualizar el día de ayer, ¿no? Justamente hicimos un ejercicio más o menos para que se quede claro, ¿no? ¿Qué tipos de generaciones tenemos? Tenemos una generación domiciliaria, no domiciliaria, y en general, pues el tema de una generación municipal, ¿no? Obviamente, gran cantidad de los residuos también que se generan dentro de campus universitarios son municipales, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta toda esa información, ¿no? Como ya les había comentado, este ejercicio, básicamente tengo una población a un año determinado y una GPC a un año determinado, ¿no? Los dos tienen que estar en el mismo tiempo, ¿no? Para yo poder hallar la generación diaria domiciliaria, sería pues población por GPC, ¿no? Y si es que quiero hallar los no domiciliarios, básicamente es poder tener bueno, en este caso sería la sumatoria de estos residuos que ya se ha tenido previamente, ¿no? La información, ¿no? Y hacer una sumatoria, ¿no? Justamente acá GPC por población, ¿no? Que es igual a generación domiciliaria, ¿no? La sumatoria de todo esto me da una generación no domiciliaria y el total me da una generación municipal, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que podemos ver en el tema de generación de residuos sólidos, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿y si es cómo podría yo visualizar las diferentes GPCs que hay a nivel de país? Justamente les había comentado de que nosotros tenemos una plataforma, ¿no? Y ayer quedé en mostrárselas. Toda la pantalla. Compartir. Acá tenemos el famoso Sigersol. Obviamente todos los links y todo lo demás los voy a colocar en la presentación, pero también los voy a compartir con ustedes. A ver. Ahí también lo estoy compartiendo en el chat del Meet. Entonces, esta plataforma que es propiamente del Estado nos indica los diferentes estudios de caracterización. ¿Por qué? Porque este dato de estudio de caracterización se reporta justamente al tema del Sigersol, ¿no? Por ejemplo, a ver, Lima, ya vamos a, porque Ciudad Universitaria se encuentra en Lima, ¿no? Siempre el dato que vamos a tener el Sigersol siempre es un año antes, ¿no? Por ejemplo, todos los datos que vamos a recolectar del 2025 recién los vamos a obtener el próximo año. Entonces, siempre la información última actualizada siempre es la del año pasado, ¿no? Entonces aquí coloco el año, ¿no? Lima, ¿no? Y me sale por ejemplo, Lima, distrito, está generando 70.873 toneladas al año, ¿no? Tiene una generación per cápita, ¿no? De 0.73, ¿no? Y ¿qué es lo principal? El tema de la composición. Si bien acá no lo tenemos con porcentajes, pero lo mayor que se genera es pues el tema de los residuos de alimentos. Estamos hablando de 40.000 a comparación pues de los demás que básicamente son residuos pues obviamente no aprovechables, ¿no? El tema del potencial económico que sería pues el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, ¿no? Pues están muy por debajo, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de residuos, porcentaje de composición que nosotros tenemos es el tema de residuos orgánicos, ¿no? Entonces, sí es importante para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Y qué nos da también esta plataforma? No solamente datos de generación, de composición, que es fuente oficial, ¿no? Porque esta plataforma es del mismo Ministerio del Ambiente. También tenemos el datos de barrido, ¿no? Tenemos datos, pues, obviamente, de almacenamiento, ¿no? Tenemos los datos de recolección, ¿no? Los datos de valorización, ¿no? El tema de la transferencia, ¿no? La disposición final se podría decir, todos los procesos de manejo de residuos sólidos, ¿no? Y cuánto cuesta el servicio de limpieza pública, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Lima, ¿no? Entonces acá lo mismo también, 2024, limpieza pública, ¿no? Entonces aquí en limpieza pública
Básicamente se tiene una recaudación de 61.823.000, ¿no? Y sobre la gestión de residuos sólidos tienen 33 para el tema del plan provincial. Esto creo que está... A ver, vamos a ver otro distrito, creo que lo han colocado mal. Eso es también una de las limitantes que tiene el CIGERSOL. ¿Quién reporta bien? Reporta bien... Miraflores, tú eres la empresa pública. Acá está, sí, 14 millones es recaudación. Chan, chan. Y el costo, ¿por qué no han reportado el costo? Los olivos. Allá, miren, en el caso de los olivos, ¿cuánto cuesta el servicio de limpieza pública? Cuesta 38, vamos a ponerlo en números grandes, ¿ya? 38 millones. ¿Y cuánto recauda? Solo 9 millones. ¿No? Entonces, para que vean ustedes el tema del subsidio que de alguna u otra manera tiene que hacer el Estado, ¿no? Para poder tener lo mínimo, pero relativamente correcto del servicio de limpieza pública, ¿no? Esos son datos muy interesantes que nos da, ¿no? La plataforma CIGERSOL, ¿no? Hay algunos que sí reportan, hay unos que todavía seguro están en proceso. En el caso de San Miguel, ¿no? Tenemos, acá han recaudado más supuestamente. Bueno, San Miguel es un distrito relativamente limpio, bueno, está limpio, no hay mayor queja con ellos, pero Villa El Salvador siempre ha sido uno de mis dolores de cabeza. Por ejemplo, acá ellos les cuesta 27 millones el servicio de limpieza pública y recaudan solo 13 millones, ¿no? Entonces aquí pues pueden ver esta información. Y como ya les había comentado también, tenemos el CIGERSOL no municipal. Aquí se encuentra todo lo que tiene que ver con el tema de los residuos no municipales. Aquí está. Hasta. Y si bien no podemos ingresar a una plataforma como en el tema municipal, pero sí podemos ver los diferentes reportes que tienen, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de residuos peligrosos. Ahorita, por ejemplo, este es el monitoreo y seguimiento, indicadores, esto es lo nuevo 2024, generación y composición de residuos, plásticos, 2024. Miren, por ejemplo, acá tenemos, estos son los datos del 2024, estamos en 38 millones de 34 millones de personas, 196, 088, ¿se acuerdan de que ayer les había comentado que era de 2023? Ahora tenemos 2024, 088, ¿no? Básicamente estamos en 8 millones de toneladas al año, ¿no? Entonces, básicamente es toda la información que nosotros podemos obtener, ¿no? De acuerdo al dashboard que vota el mismo sistema, ¿no? Entonces, básicamente aquí ustedes pueden encontrar toda la información, la declaración jurada, el tema de los manifiestos de residuos peligrosos, ¿no? Entonces, todo lo demás, ¿no? Ya está. El día de ayer también habíamos visto el tema de la tasa de crecimiento, que es parte también y es un insumo indispensable para el tema de los de la tasa de crecimiento anual a nivel de generación per cápita de residuos sólidos y la tasa de crecimiento anual de la población, ¿no? Obviamente, cada población va a tener una tasa de crecimiento en función a los diferentes censos que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Básicamente aquí estamos hablando del cálculo de cantidad de residuos a disponer, ¿no? El estudio de caracterización de residuos municipales proporcionará información sobre la cantidad de residuos sólidos, domiciliarios, no domiciliarios, almacenamiento y barrido, ¿no?
Y bueno, desde aquí creo que podemos empezar porque ayer sí nos quedamos acá, ¿no? Básicamente ha sido como un pequeño flashback de lo que nos hemos quedado y no perder la hilación para lo que sigue, ¿no? Entonces, acá con el tema del estudio de caracterización, ¿no? No es simplemente hacer el estudio de caracterización y me olvido, no. Aquí con el tema del estudio de caracterización es una herramienta técnica y de acuerdo a lo establecido en la guía, esta se actualiza cada 5 años, ¿no? Entonces, cuando se realice el estudio de caracterización en el campus universitario, en ciudad universitaria y en los demás locales que puedan existir de repente como parte de muestra, porque es, obviamente el estudio de caracterización es una muestra de todo, ¿no? Para poder hallar toda la cantidad de residuos sólidos, la composición de residuos sólidos y saber exactamente qué podríamos hacer con ellos, ¿no? ¿Qué aspectos debemos considerar? El tema del crecimiento poblacional, ¿no? El tema de ciudad universitaria, cuántos alumnos pues van ingresando a medida que pasa el tiempo, ¿no? El desarrollo, pues también o el incremento de actividades económicas puede hacer que un estudio de caracterización tenga que actualizarse, no de repente en los 5 años, sino antes, ¿no? Pero en el caso de una universidad sería bien extraño que pase algo, ¿no? No creo que en menos de 6 meses construyan 5 facultades al mismo tiempo, ¿no? O sea, entiendo yo de que, ¿cómo se llama? Toma su tiempo poder tener el presupuesto correspondiente, ¿no? Para poder ir construyendo las demás facultades, ¿no? Que creo que están ya, ¿cómo se dice? Planificadas, ¿no? Para su construcción. En este caso, en el caso de una municipalidad, la situación es diferente, ¿no? En un distrito, hay distritos que son netamente residenciales, ¿no? O sea, que no han tenido un mayor avance económico o hay actividades económicas muy agresivas, ¿no? Sin embargo, de repente, no sé, imaginemos que pueda, en una construcción de una carretera aparece, pues, no sé, una super huaca y de repente se encuentra una ciudad escondida, ¿no? Y hace de que eso, ahí, pues, cambie completamente la dinámica del distrito, ¿no? Entonces, que, pues, si es que no sé, se convierte más turístico, o sea, cambia completamente las actividades económicas que se tenían dentro del lugar en específico. Entonces, ahí pues sí sería necesario actualizar el estudio de caracterización. Pero si las condiciones del distrito continúan, ¿no? Tal cual como estaban dentro de los 5 años, entonces puede esperar el tiempo que le corresponda, ¿no? Entonces, cuando se realice el estudio de caracterización, podrá ser actualizado cada 5 años normalmente, ¿no? La implementación, pues obviamente, de estrategias de minimización de residuos sólidos es importante, ¿no? Si bien se trata, pues obviamente, de obtener justamente esta data para nosotros poder implementar estas estrategias, ¿no? ¿Qué tanto potencial nosotros tenemos, ¿no? Como ya les había comentado. Creo que hay puntos, bueno, como botellones, que creo que lo habían comentado el día de ayer en la Facultad de Odontología, o sí, creo que de Odontología, ¿no? Ver exactamente qué tanto se puede recolectar, ¿no? Entonces, y comenzar a intentar hacer convenios o ver la manera de cómo nosotros utilizamos esos, ¿cómo se llama? Estos materiales que en realidad podrían darnos pues un beneficio interesante, ¿no? Temporalidad del estudio, que también ayer me preguntaron, ¿no? ¿Es necesario hacer un estudio de caracterización, o sea, por, no sé, por estaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? De repente uno al inicio de año y otro pues no a la mitad de año, ¿no? Entonces, eso es un depende, ¿no? Porque va a depender muchísimo en realidad de dónde se encuentra ubicado. Y eso pues aplica más para los distritos que se encuentran pues en unas zonas pues medias complejas, como no es complejo en realidad, la palabra no sería complejo, sino sería, tienen una casuística pues muy interesante, ¿no? Que básicamente son los distritos de balneario, ¿no? Ustedes saben que tenemos
una estación de verano y después casi todo es invierno, otoño y primavera, ¿no? Y que pues no necesariamente las playas funcionan todo el año, al menos en Lima no, ¿no? Entonces, tenemos dos comportamientos muy marcados, al menos en estos distritos de balneario, y en donde pues sí, ¿no? Ahí sí sería meritorio tener un estudio de caracterización pues en época, vamos a decir, alta, ¿no? Y en época baja, pero si es que no se cuenta, pues obviamente con el presupuesto y todo lo demás, se hace el estudio de caracterización en la época que más continua es su actividad económica, ¿no? Que sería pues obviamente en época baja, ¿no? Y en época alta pues básicamente se intentaría hacer uno, ¿no? Al menos de medición de cantidad de residuos para de alguna u otra manera estar preparado para el siguiente verano, ¿no? Y poder enfrentar, ¿no? Y poder de alguna u otra manera tener el equipamiento correspondiente para brindar un adecuado servicio de limpieza pública, ¿no? En el caso de una universidad, pues no hay una temporalidad de estudio, ¿no? En realidad casi todo el año se tiene, bueno, excepto vacaciones que por ahí, ¿no? Pero igual, ¿no? Siempre hay una cierta actividad, ¿no? En Ciudad Universitaria. Así que eso, pues, no aplicaría en el tema de la temporalidad del estudio, ¿no? Otra situación que tenemos con el estudio de caracterización es cuando hay fiestas, ¿no? Eso sí, ¿no? O sea, en realidad el estudio de caracterización se hace en condiciones normales. En campus universitario, y eso hay que también tenerlo quizás un poquito mapeado, ¿no? En el campus universitario yo sé que hay muchas fiestas, muchas verbenas que duran un día, entendería yo, en mis tiempos solamente duraba un día, no sé, ya San Marcos de repente ya es otra dimensión y hacen fiesta patronal, pero al menos el estudio de caracterización para un distrito, nosotros les indicamos a todos que no debería realizarse justamente en estas situaciones, ¿no? Siempre, de alguna u otra manera, son condiciones normales en donde el alumno, pues, obviamente estudia más, ¿no? O sea, vamos a decir, cuando se da actividades académicas, ¿no? En el caso de un distrito, pues, ¿por qué no es viable hacer un estudio de caracterización en épocas donde la generación de residuos disminuye y aumente significativamente? Porque, y justamente lo dice ahí, porque la generación de residuos es muy fluctuante, ¿no? Imaginemos, ya se acerca febrero, ya se vienen los carnavales, me voy pues no a Puno y justo me dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos un estudio de caracterización. Yo dije, la hago linda, aprovecho los carnavales y pues la Candelaria y todo lo demás y hago mi estudio de caracterización, ¿no? Hago lo que más me gusta y encima en fiesta. Ya, genial, no hay ningún problema. Pero ¿cuánta generación de residuos me va a salir? Me va a salir un montón. O sea, imaginemos, en tiempos normales, Puno me genera, no sé, 50 toneladas. Pero en fiestas, Puno me va a generar 100 toneladas. Entonces, con 50 toneladas yo necesito, por ponerlo así, mis 3 compactadoras. Pero con 100 toneladas sí serían 6. Y yo solo tengo 2. O sea, voy a hacer un sobreesfuerzo para conseguirme las 6, pero solamente va a funcionar esa época. En el resto del año no. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Cuando ustedes realicen el estudio de caracterización o cuando no ustedes como profesores o como alumnos, sino ya lo diría quizás el área encargada que pues obviamente contrate, ¿no? Al servicio para hacer un estudio de caracterización y ustedes que son de casa, ¿no? Me imagino que va a haber una reunión en donde ustedes van a poder socializar todo lo que se va a hacer en el marco del estudio de caracterización. Tienen que decir que no se puede realizar un estudio de caracterización en épocas donde hay bastante movimiento, ¿no? Entiendo yo de que hay gente externa que puede llegar a ingresar y todo lo demás, ¿no? Entonces, para asegurar eso, hay que hacer el estudio de caracterización cuando se realicen solo actividades académicas. Si por ahí se choca con una fiesta porque, en fin, ya es algo ya normal, continuo, bueno, ya es
la lógica de ciudad universitaria, ¿no? Pero es porque es su, vamos a decir, su condición normal, pero no no debería chocarse, ¿no? Con las fiestas, ¿no? Fiestas que puede haber por, no sé, por la primavera, por el día de la creación de la Facultad de Derecho, por la Facultad de Contabilidad o X, ¿no? Entonces, ahí sí, sí sería enfática en ese tema. No sé si es que alguien sabe sobre el tema ¿cómo se llama? Del movimiento que hay en la universidad. No sé, micrófono, por favor, para ya no hablar como lorito. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, mira, lo que indicas sí es correcto, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que se tienen que hacer exactamente cuando, como dices, ¿no? O sea, en momentos que sean tranquilos, normales, en el común día a día de un lugar. En el caso de la universidad, yo considero que en verano, si no me equivoco bien, la Oficina de Bienestar General programa cursos de verano para niños, o sea, para la población, de repente los hijos, ¿no? De los docentes, los sobrinos, y ahí hay un fuerte movimiento de una población infantil, que obviamente también crean sus propios residuos, porque ahí yo veo que llevan sus botellitas de refresco, ahí mismo también les venden sus cositas, entonces ahí también se genera, entonces yo no sé, en ese caso sí no se podría, alteraría también, ¿no? Porque también en verano, también hay los ciclos de verano que los estudiantes, algunos, llevan en sus correspondientes facultades. Ahí se sigue generando, o sea, digamos que ya no sería el comportamiento normal que cuando hay unas clases, porque además están estos niños del ciclo de verano, ¿no? Buen Eso dato. quería aportar. Sí, en realidad justo lo estoy anotando también. El comportamiento en verano, entiendo yo que es el ingreso de personal externo, ¿cierto? Básicamente niños. Exacto. Bueno, niños y adolescentes también creo que van porque dictan cursos como guitarra, karate. Ah, ok, ok. Muy aparte de los que recuperan también en verano los chicos, entiendo yo. Claro, los que, por ejemplo, quieren llevar cursos que desaprobaron en ciclo normal, algunas facultades aperturan cursos de verano y los estudiantes aprovechan, ¿no? Obviamente la población es mucho menor que en ciclos regulares, pero Claro, igual están permaneciendo en la ciudad universitaria, ¿no? claro. Igual de todas maneras, el estudio de caracterización se debería hacer, obviamente, en época académica, ¿no? Regular, ¿no? Ujú. Sí, porque también esa ya es, entiendo yo de que hay movimiento, pero el movimiento no es tanto como la época regular, ¿no? Entonces, eso es como que lo intermedio de todo, ¿no? Eso sí hay que dejarlo bien clarito, ¿no? Con respecto a la temporalidad del estudio de caracterización, ¿no? Tampoco irnos a días muy movidos ni días muy calmos, sino en lo regular, ¿no? Y evitar en realidad eventos que puedan llegar a subir un poco más el tema de, de la generación de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, el tema ahí, ¿dónde me afectaría? ¿No? De repente los salones no, porque en los salones bueno, igual dictan sus clases y todo lo demás, pero sí en las áreas comunes, ¿no? Los áreas de los espacios que comparten, los, ¿cómo se llama? Los contenedores que tienen ustedes, las papeleras, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay una generación mayor, ¿no? Si de repente en una papelera podrías encontrar, no sé, menos de la mitad, ahora encuentras todo llenecito, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Creo que alguien levantó la mano, no puedo visualizar con el Meet, disculpen, pero le doy paso. Sí, profesora, yo. Nosotros también tenemos un gran estadio en el que hay grandes eventos musicales y no sé si cuando lo alquilan incluye que se lleven también su basura o nos corresponde a los de San Marcos hacer buen uso de la eliminación de residuos. Ya, en el caso del estadio, como es una actividad externa a la universidad,
entiendo yo de que, por ejemplo, ¿no? Que Shakira, imaginemos que haya ido que no se haya ido al Estadio Nacional, sino se fue al Estadio de la San Marcos, ¿no? Entonces, entiendo yo de que esa empresa que ha alquilado, ¿no? este estadio ya pues viene con todo el tema de sus residuos. Ellos recogen, todo eso son los encargados, ¿no? Se podría decir. Entonces ahí no habría el tema de que ustedes se encargaran del tema de residuos, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces es algo de que San Marcos mismos haga un evento en el estadio como propio de la universidad, ahí sí. Pero eventos musicales externos no, porque que yo entendería, ellos vienen con un staff, vienen con una organización privada, ¿no? Y ellos son los encargados, pues, de verificar todo el tema de seguridad y, bueno, también el tema de residuos sólidos, ¿no? Una consulta. Para poder hacer esta caracterización, yo creo que habría que tener también en cuenta el cambio en el comportamiento de la población que habita en ese espacio, porque, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, yo he observado ya más o menos creo que del anteaño pasado, los estudiantes ahora consumen sus almuerzos que son comprados fuera de la ciudad universitaria, pero ellos los consumen dentro del campus, en los parques o las áreas verdes de la ciudad universitaria, los espacios que ellos consideren apropiado almorzar, pero se llenan de manera increíble los pequeños tachos que tenemos, pues no son suficientes, ¿no? De repente vemos residuos de comida tirados en la pista, en la vereda, ¿no? Quizás no porque ellos los hayan lanzado, sino porque están tan llenos estos depósitos que pues se salen, ¿no? Entonces, esa es una de mis preguntas, estudiar el comportamiento de esta población, ¿no? Que ha cambiado. Y por otro lado, también nos permitiría a nosotros como institución identificar en qué puntos deberíamos ubicar estos lugares donde acopiar estos, claro, en más volumen, no sé, esos depósitos con mayores dimensiones para que los estudiantes puedan ahí colocar sus depósitos, sus tuppers, ¿no? Que son descartables, no son de ellos han comprado la comida afuera, ¿no? Claro. Bueno, en realidad ya el hecho de traerlos a la universidad ya, bueno, inevitablemente forman parte, pues, de los residuos ya de la universidad, ¿no? Entonces, el tema de poder también analizar el comportamiento de los alumnos es justamente, ¿no? Saber, y creo que fue parte también de la dinámica, ¿no? ¿Dónde se genera más desorden, ¿no? O sea, si ayer lo vimos macro, ¿no? De poder verificar, no, obviamente cada facultad saber en qué punto de sus facultades o de sus escuelas es donde tenemos esa situación con el tema de los residuos, ¿no? O sea, dónde se forman más puntos críticos, dónde siempre se está llenando, porque el personal de limpieza de cada facultad no lo está haciendo a tiempo, o sea, o está esperando que todo se llene, o sea, eso también, ¿no? O sea, hay que analizar quizás un poquito ese comportamiento, ¿no? Yo también creo de que o sea, el estudio de caracterización nos va a permitir vamos a saber exactamente cuánto estamos generando. De repente el contenedor que se está utilizando no es el idóneo, ¿no? De repente estamos utilizando uno, por decirlo así, ¿no? Uno de 23 litros cuando en realidad le corresponde uno de 40 litros, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? En realidad, eso nos va a permitir poder dimensionar mejor los depósitos que deberíamos de tener, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Donde se dan estos puntos críticos de residuos, ¿no? Poder colocar algo grande, o ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, el tema de un soterrado, aunque lo dudo mucho ya, pero es analizar en función a la información que se tiene, ¿no? No sé si alguien tiene un comentario. Creo que no. Más bien, gracias por las intervenciones para que esto no sea, pues, obviamente,
un unipersonal, sino pues todos podamos recoger todo lo que se necesita, ¿no? Para poder empezar a implementar estas herramientas, ¿no? Y poder transformarlos en instrumentos. ¿Por qué no? En realidad, todo sea parte para la mejora de la institución, ¿no? Bueno, entonces, si estoy si estoy, no sé, a ver, en Semana Santa, no debería tener o no debería en realidad realizar un estudio de caracterización, ¿no? Si estoy en un día X, en un distrito X, pues aquí son condiciones regulares, definitivamente sí me correspondería hacer un estudio de caracterización, no habría ningún problema, no tendría ninguna objeción, ¿no? Cajamarca, carnavales, qué rico, pero no podría ser un estudio de caracterización pues en épocas de fiestas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, este estudio de caracterización, ¿qué es lo que hace? ¿No? Tiene diferentes etapas, tiene tres etapas en realidad: la etapa de planificación, la etapa de campo y la etapa de análisis de información de lo que se ha obtenido tanto en la etapa 1 y en la etapa 2, ¿no? En la etapa de planificación, básicamente, tenemos que tener un profesional o técnico responsable, ¿no? Obviamente, este profesional se va a encargar de liderar el proceso de desarrollo y culminación del estudio de caracterización y supervisar y monitorear la integridad del trabajo de campo, ¿no? Obviamente, ya sea, ¿cómo se llama? Las decisiones que tome la alta dirección, ¿no? Los encargados, siempre debe haber un profesional que esté a cargo de todo, ¿no? Obviamente que este profesional tiene que tener un personal de apoyo, ¿no? Un personal que lo va a apoyar al responsable para el cumplimiento del desarrollo de la culminación del estudio de caracterización, ¿no? Es importante, ¿no? Que se tenga el tema de los promotores ambientales, el personal de campo y pues obviamente el conductor que va a asegurar, ¿no? El transporte de las muestras, ¿no? Como que ya les había dicho, el estudio de caracterización es un estudio que se hace durante 8 días, ¿no? En donde en función a las muestras, ¿no? A la cantidad de vamos a decir, de facultades, ¿no? De escuelas, ¿no? O de espacios que puedan existir dentro de Ciudad Universitaria, pues tenemos que, de alguna u otra manera, tener muestras de cada uno, ¿no? Tenemos promotores ambientales, que es para asegurar la participación, se entendería, ¿no? ¿Y por qué no? De repente son los mismos alumnos que podrían participar, ¿no? Como parte de, ¿cómo se llama? Del trabajo que vaya a hacer la universidad, ¿no? Doctora, ¿sí? Si me permite una consulta. Sí. Bien, uno de los problemas que creo que es prioritario o primordial a nivel de las diferentes instituciones es la parte económica, la parte logística. Entonces yo quisiera hacer una pregunta, ¿cuál sería una inversión mínima, ¿no? Para llegar a hacer efectivo lo que usted recomienda? Una inversión mínima, ¿no? Porque yo creo que lo que usted manifiesta todo es una necesidad prioritaria, lógicamente, pero con cada facultad, por ejemplo, ¿cuánto debería ser una inversión aproximada, ¿no? Para ver si es y ver la forma, pues, cómo se puede financiar, ¿no? Esa es una pregunta, doctora. Ok, gracias. Bueno, el tema de inversión mínima, a ver, el estudio de caracterización, en realidad, sí tiene su costo, ¿no? O sea, no les voy a mentir. El detalle aquí es que para poder ahorrar costos, o sea, ahí debe haber un consenso entre todas las facultades. Exactamente no sé cómo funciona, ¿no? Para serles honesta, no sé cómo funciona el tema del presupuesto como tal. No sé si es cada facultad tiene un presupuesto y cada facultad tiene que poner,
o si es que hay un presupuesto general, ¿no? Y en función a eso, pues se va a hacer el estudio de caracterización. Muy independiente de eso vamos a decir, Doctora, no, si me no permite, abaratar costos, sino me referiría... doctora, si me permite, sí. para una fluidez más o menos de 1.500 a 1.700 alumnos por día, ¿no? Eso sería más o menos una cantidad de personas que podrían fluir por un lugar X, no al margen de las facultades. Esa es mi pregunta. Hola, me quedé en 1.700. Hola. Sí, doctora, le digo más o menos para 1.700 personas que pueden fluir por un lugar Ya. X al margen de las facultades, ¿no? Porque se supone que si voy a lanzar algo, yo tengo que tener una mínima cantidad de personal en base a qué y de cuál hacer mi requerimiento, o sea, la logística, ¿no? Y dentro de la logística, ¿qué es lo que se necesita? O sea, por un lado, es la parte de lo que se necesita invertir, ¿no? Y también cuáles son los equipamientos necesarios mínimos que debe contar, en este caso, la organización, o podríamos llamar la facultad. Exacto. Sí, Llama, doctora. Justamente eso es a eso quiero llegar. Una cosa es el personal, el experto. El experto tiene que venir, pues, obviamente, con un personal de apoyo que también conozca de la temática. ¿Ya? Eso es un costo que yo no sé cómo, ahí creo que ese es un costo fijo. Ahí sí no se, salvo que la universidad tenga los profesionales como tal, ¿no? Y que se encarguen. Pero entiendo yo de cada docente o muy independiente de cada profesional, tienen una carga ya. Entonces, eso lo tiene que definir alta dirección. Ahora, el tema logístico, como usted dice, ¿no? Que podría de repente asumir la universidad, ¿no? Sí, podría ser el tema de los alumnos, no alumnos de primer año, sino alumnos que debería ser, en mi opinión, cuarto o quinto año. El tema de los operarios de campo podría ser ellos mismos también, ¿no? Y el conductor, pues sí, definitivamente, si hay un personal conductor, genial, ¿no? Pero si no, se tendría pues obviamente contratar a una persona específica para ese estudio, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿No? Justamente es lo que a muchos les interesa. Obviamente un espacio para poder caracterizar, ¿no? Yo necesito pues un espacio relativamente grande, ¿no? Para poder acopiar los residuos que son parte de mi muestra, haga un pesaje, ¿no? Y los clasifique, los caracterice, ¿no? La unidad vehicular para poder llevar justamente todas esas muestras, ¿no? Que puede ser, pues, obviamente una camioneta, puede ser un motofurgón, puede ser un triciclo, un camión baranda, lo que se tenga, ¿no? De repente los chicos tienen ya también sus propias movilidades, podrían, ¿por qué no? Una logística para la capacitación del equipo en campo, eso se encargaría pues obviamente el experto para obviamente capacitar a todo el personal, ¿no? Asegurar la provisión de insumos, ¿no? El tema de las invitaciones, básicamente de informar, ¿no? Los memorandos, para informar todas las diferentes facultades que va a haber un estudio de caracterización de tal tiempo, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Para que puedan apoyar, ¿no? El material de difusión, photochecks de acreditación, ¿no? Para que sepan de que son esos alumnos o son ese personal en específico, ¿no? Que se va a encargar, pues, obviamente, del estudio de caracterización. Se tiene que hacer un diseño y elaboración de registros, ¿no? Obviamente para poder identificar cuáles son, quiénes son, están parte de mi muestra. Los materiales, ¿no? Que ahí sí es importante el tema de las bolsas, las balanzas, los cilindros, metálicos de 55 galones, los coolers para el tema de las muestras de laboratorio, ¿no? Herramientas, ¿no? Materiales y computadoras, ¿no? Eso de ahí básicamente se puede hacer en la misma universidad, que es para poder analizar toda la información que vamos a obtener del estudio de caracterización. Y bueno, los equipos de protección personal e indumentaria, ¿no? Que básicamente están aquí las mascarillas, los guantes,
¿no? Los mandiles, los uniformes, el calzado, los lentes y las gorras, ¿no? Entonces, esto sí o sí se necesita asegurar para el tema del estudio de caracterización, ¿no? Eso sí es importante, no es negociable, o sea, no es negociable que las personas que sean parte del estudio de caracterización, ya sean alumnos o sean externos, no tengan el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, y los materiales tampoco, porque en función a eso se hacen, pues, obviamente, el estudio de caracterización. O sea, tampoco es negociable no tener bolsas, balanzas, los cilindros, los coolers, las herramientas. Perdón, ¿alguien está con el audio prendido, por favor? ¿Alguien quiere intervenir? Yo había levantado la mano, doctora. A ver, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Yo le había enviado una información que teníamos dentro de la ciudad universitaria, sí, y algunas, la caracterización. ¿Qué habíamos hecho? Nosotros habíamos aprovechado, tenemos más de 10 contenedores, y el día que se llevaba el camión, luego que quedaba vacío, hemos controlado, hemos sacado el volumen de los contenedores, y aparte se ha hecho ya los estudios, la cantidad de residuos en los restaurantes, en diferentes ámbitos, y esa información se los he enviado, se la envié a su correo, y a ver si podíamos de repente ver, es del 2019, no es reciente. Lo hicieron un par de alumnos del curso de Geología Ambiental de la Escuela de Ingeniería Geológica, y tenemos esa de la caracterización y generación de residuos sólidos de la ciudad universitaria, de cada facultad, de cada escuela, ¿no? Entonces, bueno, como le comento, básicamente aprovechamos los contenedores que el día que se recogían, de ahí quedaba vacío, controlamos el tiempo. De ese modo nosotros hemos tratado de acomodar, porque no teníamos todos los insumos para hacer el trabajo, ¿no? Justo sí, ahí al final está el resultado, el reporte de todo lo que, cuánto genera más o menos 7.000 kilos por día, casi 7 toneladas por día, es lo que genera 7.000 y picos la universidad. Eso es un avance que hemos hecho, esa información. Entonces, quería comentar eso. Teníamos por lo menos, gracias a los alumnos que habíamos hecho este pequeño trabajo, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, hemos aprovechado los contenedores. El día que se llevaban quedaban vacíos. En base a eso hemos hecho, todas las escuelas están ahí de cada una de las escuelas, de la rotonda, de todas las facultades. Ese ha sido el resultado de un primer intento de hacer la caracterización, generación de la ciudad universitaria, de la misma universidad, ¿no? También incluye de medicina, ¿sí, no? Gracias. Gracias. Sí, justo lo estaba, cuando usted me lo pasó, sí, muchas gracias, lo estaba revisando. Bueno, y lo estoy compartiendo acá ahorita con todos, de acuerdo a lo que usted me ha mandado, ¿no? Básicamente ustedes han identificado los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos, ¿no? Hubiese sido bueno colocar cuáles son... no, esto de acá creo que es parte de la teoría. A ver, vamos a irnos de frente, ¿no? Aquí, Facultad de Ingeniería Industrial, ¿no? Identificaron también la cantidad de alumnos, tanto de industrial, el tema de los restaurantes, ¿no? Los puntos de generación, que serían restaurantes, los tachos, entendería yo, los kioscos, ¿no? Que hay 16 tachos y un kiosco, ¿no? Y se tiene también residuos fuera de container, que, bueno, encontraron de aquí, que es 20 metros cúbicos de material de construcción, que entendería que ya no existe o fue parte de esto. No creo que siempre haya aquí residuos de la construcción o demolición, ¿no? Entonces ahí hay que visualizar bien, pero sí es parte del diagnóstico. Me imagino que en ese entonces se estaba construyendo, ¿no? En el caso de la Facultad de Física, tenemos también la cantidad de alumnos, con 1.103, ¿no? En el 2019 han identificado también restaurantes, tachos, kioscos,
¿no? Y el tema de los residuos que también están fuera de los containers, ¿no? Lo mismo sucede con física y mecánica de fluidos, ¿no? Biológica también está aquí. Básicamente tenemos, aquí sí tenemos 907 personas, ¿no? Incluyendo alumnos y administrativos y docentes, ¿no? Bueno, también el tema de restaurantes, ¿no? En biológicas acá no han identificado laboratorios, ¿no? Solamente, o dentro de aquí es... Sí, faltó laboratorio, sí. Ajá, ya. Así es. En química, en química también, la misma situación, ¿no? En ingeniería geológica, minas, metalúrgica y geográfica, ¿no? Sí, también tenemos alumnos. Bueno, esta es la situación actual, bueno, la situación de ese entonces, perdón, 2019. que se tenía el tema de los residuos de maleza. Sí, sí. Sí. ¿Y esto ha mejorado? ¿Entendería que sí, cierto? Todavía de ahí no hemos vuelto a hacer, eso habíamos hecho el primer intento, pero por lo menos ya teníamos la generación y caracterización de los residuos de la universidad, ¿no? Ok. Bueno, tenemos acá minas, ¿no? Y también, ¿no? El tema de minas también tiene bastante residuo de maleza. Ahora pero... Ya en ese área ya se ha construido el nuevo pabellón de ciencias médicas. Claro, ya no hay ahora. Bueno, pero bien, es una situación que ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, y por eso el tema del estudio de caracterización. Este 2019 entendería que, o sea, obviamente sabemos de que sí necesitamos uno nuevo, ¿no? Pero siempre es bueno tener también los antecedentes, ¿no? O sea, esto es un avance y esto sí es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? El tema de, bueno, cierta cantidad de alumnos, ya también geográfica, también se fueron a eléctrica y electrónica. Acá hay más personas, más alumnos, 1412. Sí. No pensaría de que en eléctrica y electrónica vivieran más. Sí, pues más que derecho, no creo. Ok. Sí. Psicología, ¿no? También la misma situación. El sistema de sistemas y software, también 1427. Sí, casi igual. Bien. Ontología, 581. Y también desmonte, ¿no? O sea, creo que lo que estoy viendo en común que tienen es desmonte. Es la mayor cantidad de residuos que había en esa oportunidad. Se han construido varias ya nuevas facultades y ha cambiado bastante ya. Ok. Bueno, medicina, pero es Facultad de Medicina. San Fernando. Este es San Fernando. También se fueron a San Fernando. Sí, ahí, pero no, como no hubo tiempo, ahí más o menos lo que encontraron. Ok. En San Fernando tenemos obstetricia, virología, parasitología, enfermería, bacteriología, inmunología, docentes administrativos total. Medicina. Veterinaria. Sí. Educación, se fueron a educación también. Sociales. Derecho. O sea, se han hecho un barrido extenso de casi todas las facultades. Sí. Matemáticas, ciencias, biblioteca central. Tachos 8. Una consulta, ¿estos tachos son los que están dentro de las aulas o son las zonas comunes de cada infraestructura? Lo que han encontrado en cada ambiente. Ok. Sí. Bueno, desde el 2019 ha cambiado tachos, todo ha variado. Ok, la clínica universitaria también tiene su desmonte. Esa era la empresa que se encargaba pues de llevar los residuos peligrosos. Claro, eso aprovechamos nosotros, justamente les había dicho, como tenemos 10 contenedores, esos 10 contenedores el día que está vacío,
sacamos todo el volumen y ahí tenemos una información importante para ver cuánto es la caracterización y generación de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, así es. Ok. Centro de Informática. Ya, estos son... Ya externos. Rotonda y alrededores. Esto cuando dice rotonda y alrededores, ¿qué significa? Ahí por la rotonda que era de la central, por ahí es. Que había antes bastante, pero ahora ya no hay, pues ahora son construcciones nuevas ya. Ok. Sí. Pero estos residuos de aquí son lo que ustedes han encontrado en ese momento que han hecho la evaluación, ¿no? Ok. Por eso son las fotos, el parque universitario. Huaca. Hay puros escombros y malezas. También eso se ha limpiado, ya todos parece que ahí planifican hacer algo y han llevado los residuos y también han compactado un poco ya. Ok. Ahora acá, caracterización de residuos sólidos container. Eso, en base a eso hemos trabajado. Ok, a ver. Aquí hay 10 containers, pero ¿estos 10 containers ya estaban o cómo? No, siempre existían, por eso en base a eso hemos trabajado. El día que dejaban, se llevaban al relleno y dejaban libre el container, a partir de ese día contábamos en cuántos días, en qué tiempo se llenaba cada container y eso, con eso hemos simulado la generación. Ya, ustedes lo han hecho a nivel de volumen. Sí, ustedes no han pesado los residuos, ustedes han ¿cómo se llama? Utilizado el container como volumen fijo. Como volumen fijo. Sí, sí. Ok, bueno, a ver. 3 containers. Por ejemplo, ingeniería de minas. ¿Qué significa 3 containers? O sea, el número de containers. ¿Es en 3 días o que hay 3 containers en minas? Antes, en el entorno de minas, había 3 containers. Tenía 3 containers por ese sector. Ok, Facultad de Letras, Rotonda, entonces generación. Pero ahora ya no está porque hay ya nuevas construcciones en esa zona de minas, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Doctora, han cambiado a otro lugar. ¿Sí? ¿Buenas? Los containers generalmente se le ubica en zonas un poco alejadas de las facultades, ¿no? Por eso estaban en lugares un poco alejados. Casi en ese tiempo no se construían el área de tecnología médica, enfermería, entonces había tremendo espacio ahí se le colocaba. También igual cerca al comedor, al costado de ciencias sociales, ¿no? El que maneja todo sobre el peso, la cantidad de tonelaje, todo eso es el área de medidas, se llama, en la Oficina General de Mantenimiento a nivel de la universidad. Ellos tienen todas las informaciones, porque ese es su trabajo de ellos, el área de... O sea, a nivel de la Oficina General de Servicios Generales, Operación y Mantenimiento de la Universidad, hay otras jefaturas por debajo de eso. Uno es la Administración de la Ciudad Universitaria, y dentro de la Administración de la Ciudad Universitaria hay un área que es así como maestranza, ¿no? Que es netamente todo lo que es transporte. Hay un área de medidas. Ellos son los que se encargan de controlar todo lo que es limpieza de la universidad y manejar todos esos residuos. Eso te da un alcance. Miren, ya, a ver, Administración de Ciudad Universitaria, el área de medidas, ¿no? Sí. De los containers, así es estándar, sí. Ciudad Universitaria. Ahí deben tener todas las informaciones, ¿no? Debería. Los contratos que hacen con los camiones que vienen a llevar pues, los containers, ¿no? O sea, llevar la basura de los containers. Y además también, como el profesor está manifestando, desde el 2019. Creo que la situación de ahora es totalmente diferente. Creo que nosotros todos hemos aprendido después en la pandemia, ¿no?
Eso es antes de la pandemia, se entiende que después de la pandemia las cosas deben ser totalmente diferentes, ¿no? Claro, claro, claro. Ay, bueno, esos eran los containers. ¿Buenas? Sí, Hola. sí, sí. Sí, le escucho. Ah, ya, no, pensé que había escuchado la voz, me pareció haber escuchado la voz de una mujer. Ya, ok. Al fondo, al fondo. Entonces, por eso que Yo no decía, ay, tengo voz de varón, yo de no, varón no, y no, de no hombre al era mismo usted, no era tiempo. usted, no era usted. Yo soy Ponce Martínez de Electrónica. Gracias, Ok. gracias. A ver, acá tenemos, ya bueno, el tema de los containers orgánicos, bolsa, porcentaje por cada tipo. Bueno, el orgánico pesaba más, definitivamente. Y tenemos acá orgánico 290, inerte 20, 700 contenedores, 10 contenedores, no, 700 kilos, 10 contenedores, capacidad de contener 7000. Ah, ya. Bueno, sí, es que en realidad sí es un poco impreciso, por eso es que el estudio de caracterización tiene una metodología un poco más estructurada. Sí, 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 conozco que hay que hacer 8 días, todo eso. Como ha sido un trabajo de los alumnos, por lo menos Sí, sirve de referencia, ¿no? sí, exacto. Bueno, también, pero sí, sí es bueno de saber la situación, igual de todas maneras parte también del historial de los residuos tienes, que hay en los diferentes locales de Ciudad Universitaria y anexos, ¿no? Por ejemplo, acá, en el trabajo de campo, lo que se hace es asignar muestras, ¿no? Bueno, por estratos. En nuestro caso, para la ciudad universitaria no va a haber estratos, ¿no? Ahí nosotros vamos a tener que tener un conteo oficial, así como el día de ayer tuvimos el mapa, vamos a decir, de ciudad universitaria, ¿no? Y quienes se encontraban dentro, ¿no? Y actualizar inclusive ese mapa, ¿no? Porque creo que habían facultades que no estaban o escuelas que no estaban, ¿no? Y en función a esa, pues, de repente separarlas, ¿no? Por tamaños, ¿no? O sea, hay que ver, pues, obviamente, ese Doctora, análisis, ¿no? ¿Sí? doctora, si me permite, el Sí. mapa de la universidad está totalmente actualizado. No, ¿Por no, el que qué? yo había mostrado ayer, el que yo Ay, había ay, ay, mostrado ay. ayer. No, yo me Yo le refiero decía al de eso. ayer, el mío, el mío. Si le decía eso, ¿por qué? Porque en los procesos de admisión, ahí se mapea todo. Ajá, sí, sí, sí. No, Ahí se no, ve me refería ahí se ve la a mi realidad. mapa. Ok, A ok. mi mapa. Mi mapa estaba desactualizado, por eso decía, y que faltaban algunas. Entonces, hay que tener pues un mapa actualizado, ¿no? Porque el día de ayer, ¿no? Faltaban inclusive facultades. Entonces, si me dices de que hay un área específica de que tiene, pues, eso obviamente los planos, los mapas, definitivamente, pues vamos a trabajar con esa información, ¿no? Después, ya. Hay que, obviamente, hacer la participación a todos los directores, ¿no? De las facultades, ¿no? Los directores de escuela, decanos de cada facultad, ¿no? Para que, pues, ¿no? Obviamente sepan sobre el tema del estudio de caracterización y no solamente decanos ni, ¿cómo se llama? Y directores, sino también el personal de administración de cada facultad, ¿no? Entonces, sí es importante Doctora, para, ¿sí? doctora, esa es su labor del director administrativo en cada facultad. Esa es su función principal. Dentro de sus funciones está incluido todo esto, mantener todo lo que es la limpieza, todo lo que es la seguridad también. Esa es la función del director administrativo. Y diferentes áreas que tienen, ¿no? Claro. Claro, pero, o sea, pero a eso me refiero, o sea, en realidad todos deben estar informados, o sea, no solo el decano, no solo el director, sino todos los que intervienen, ¿no? Para que, no sé, aparezca un alumno y ustedes digan, no, pero ¿quién está haciendo esto? No, pero ya saben, ya todas las líneas, desde arriba hasta abajo, para que se den los apoyos correspondientes. Obviamente, cuando ya se tenga el, vamos a decir, identificado, ¿no? Justamente a mí me han compartido, a ver, déjenme un toquecito. Me compartieron por aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenía por acá un par de minutos, por favor.
ver aquí. ¿Dónde estás? Por acá lo tenía. A ver. Ya. No lo encuentro. No lo encuentro, pero... Ay, Dios, no estoy compartiendo, no estoy compartiendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. O sea, tenemos que tener un registro, pues obviamente, de las muestras que ya nosotros hemos definido, ¿no? Nosotros deberíamos tener o establecido zonas, ¿no? De repente la zona de áreas académicas, ¿no? El tema de las de bibliotecas, el tema de áreas administrativas, ¿no? El tema de unidad de servicios generales, ¿no? La zona de comedor, que entendería que es un comedor nada más, el comedor universitario, que también se tendría que caracterizar, ¿no? De ser el caso, pues cafeterías, ¿no? Kioscos, ¿no? La zona de laboratorios, ¿no? Que es una de las zonas prioritarias, ¿no? En el tema de generación de residuos sólidos peligrosos que tienen las universidades, ¿no? Zonas industriales, de ser el caso, de repente en metalurgia, creo que tienen, me estaban comentando el día de ayer que tenían como una pequeña plantita ahí, no escuché muy bien, pero era una pequeña plantita que tenían, microplantita que había en metalurgia. También, si es que tenemos establecimientos de salud, creo que está la clínica universitaria, que si bien no genera muchos residuos, porque no es que haya tanta afluencia, pero existe, ¿no? Igual hay una generación mínima, pero hay, ¿no? Hay un tema de una zona de barridos, porque entiendo yo que hay obviamente el barrido correspondiente, ¿no? Áreas verdes, ¿no? Y de ser el caso, pues obviamente las zonas de ecobotellas o las zonas donde están, pues, obviamente los contenedores, ¿no? Que puedan haber dentro de la universidad como zonas. Entonces, ahí de repente estar establecidos, ¿no? Los tamaños y todo lo demás, ¿no? Y obviamente debe haber una participación y una codificación justamente a cada muestra que nosotros vayamos a poder identificar, ¿no? En el caso de los distritos, pues como ya les había dicho, nosotros codificamos las bolsas, ¿no? Para que sea de fácil, vamos a decir, de fácil reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo sé que me ha tocado mis 20 casas, ¿no? Entonces ya tengo, siempre se colocaba ¿cómo se llama? Las iniciales de mi nombre, que en este caso sería E, ¿no? Punto, no, si estaba en la zona A, ¿no? Zona, ¿cómo se llama? Nivel socioeconómico alto, ¿no? La A, la B o la C, ¿no? Le tocaba la A, ¿no? Y el número, ¿no? 1 al 20 me tocaba, ¿no? Entonces, para poder saber de que esas son mi zona y poder recoger, pues, las muestras, ¿no? En el caso de los, ¿cómo se llama? De definir zonas, pues, en el caso de las universidades, está en función de cómo se encuentra distribuida, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, el estudio de caracterización sí es un estudio de 8 días, ¿no? En el caso de las instituciones educativas, ¿no? Es un depende, ¿no? Hay algunas que, pues, puede ser 5 días, ¿no? Básicamente que son las instituciones educativas inicial, primaria, secundaria, ¿no? Pero ya estamos hablando de universidad, sé que hay algunas que funcionan tranquilamente de lunes a sábados o funcionan todos los días, ¿no? Entonces, en función a eso, pues, se hace la recolección y si es así, pues, se hace, pues, en sus 8 o sus 7 días, ¿no? En el caso de un distrito, ¿por qué se hace 8 días, no? Lo que pasa es que en realidad el estudio de caracterización es una semana, ¿no? Son 7 días. Pero se descarta el primer día porque a veces cuando se les pide a los vecinos, mire, ¿sabes qué? Voy a venir a recoger tu basura, llénalo por favor en esta bolsita y yo voy a venir todos los días durante 8 días para recogértelo. Ah, genial. Pero no sé qué les pasa, les entra, no sé qué alma se apodera de los vecinos,
¿no? Que comienzan a limpiar, y siempre, siempre mi primer día tengo más residuos que los demás días, ¿no? O sea, he tenido muestras que he tenido como 8 kilos y después en el segundo, tercer, cuarto, quinto, hasta terminar, solamente generan 2 kilos, 3 kilos, pero siempre el primer día me generan más. Y sin contar algunos de que son más, algunos que, bueno, quiero decir que son personas un poquito especiales, un poco complejas, pues a pesar de que se les dice, mira, ¿sabes qué? Voy a recoger tus residuos en esta bolsa, solamente lo que entre en esta bolsa, me ponen sus bolsas de cemento, alguno me sacó hasta una refrigeradora, camas viejas, entonces sí es complicado trabajar con personas, ¿no? Entonces, en el caso de una universidad, eso no me va a pasar, ¿no? Entonces, por eso es que ahí el tema de la recolección tranquilamente puede ser 7 días si es que funciona todos los días, ¿no? Porque no va a haber días que se junte la basura o que limpien más, ¿no? O sea, en realidad, no, salvo de que no hayan recogido el día anterior, ¿no? Ahí sí, ¿no? Definitivamente, pero eso, pues para eso hay que analizar bien la situación, ¿no? Sé que cada facultad tiene un personal de limpieza pública, pero tiene un personal de limpieza en específico. Entonces, obviamente, ahí solamente va a ser sobre mis muestras, ¿no? Entonces, no hay mayor situación de riesgo que podría haber o podría afectar, ¿no? Bueno, esto básicamente podemos recolectar nuestras muestras pues con una motofurgoneta, con un camión baranda, dependiendo, ¿no? Como yo les dije, de repente hasta la misma, el mismo bus nos ayuda de la misma universidad, aunque lo dudo mucho, ¿no? Vamos viendo qué podría ser, ¿no? Si es cercano, pues definitivamente, y si es por zonas, de repente tenemos diferentes puntos de acopio y se puede caracterizar, ¿no? Y simplemente por zonas, ¿no? Ir caracterizando los residuos, ¿no? De repente me toca la zona, no sé, de áreas académicas. Ah, ya, mira, ¿sabes qué? Eso está te conviene este punto, ¿eh? Y ya no es necesario de repente una motofurgoneta o un vehículo con motor, sino pues de repente, no sé, carretillas, ¿no? O algo que nos ayude a movilizar, ¿no? El pesaje, ¿no? Básicamente mi muestra, ¿no? Tiene que ser pesada y vaciada a un cilindro, ¿no? Pesada, ¿no? Anoto cuánto pesa, ¿no? Y lo vacío al cilindro, ¿no? Lo vacío, no es que lo meto con toda la bolsa, no, tengo que vaciar, ¿no? Básicamente ahorita estamos hablando netamente de los no peligrosos porque esto en la vida voy a hacer con los residuos de laboratorio, así que tranquilos, por favor, de repente ya se les metió en algunos esa duda, no, solamente estos son los residuos no peligrosos. Tenemos, bueno, una vez que vaciamos se va a llenar mi cilindro, entonces básicamente le doy un pequeño sacudón, ¿no? Y lo vacío, ¿no? Y así va a ser sucesivamente. Y bueno, básicamente cuando le doy, antes de vaciar, perdón, antes de darle, cuando se le da la sacudida, ¿no? Hay una altura, esa altura se mide, ¿no? Y ya una vez después de haber medido la altura, lo vacío, ¿no? Ahí es cuando vacío mis residuos. Y justamente en este vaciado es donde yo voy a hallar mi composición, ¿no? Ahí tengo que distribuir mis, ¿cómo se llama? Mis muestras, ¿no? En función, pues, obviamente, a lo que encuentre, ¿no? Si bien tenemos una guía, ¿no? Esa guía es una guía general, ¿no? Inclusive, o sea, es una guía que me ayuda, como su mismo nombre lo dice, es una guía, te ayuda a poder, pues, obviamente, clasificar los residuos, pero obviamente estamos hablando dentro de una universidad, de repente voy a tener residuos que no necesariamente están en la guía, ¿no? Entonces, básicamente eso se descarta, ¿no? Solamente voy a colocar los residuos que encuentre, ¿no? Bueno, en el caso de la determinación para el tema de la composición, ¿no? Si bien voy a vaciar todos los residuos que vaya pesando y midiendo la densidad, ¿no? En realidad se podría utilizar el tema del método del cuarteo, ¿no? Aunque, si es que estamos aprovechando esta gran oportunidad, yo creo de que deberíamos caracterizar la mitad, ¿no? No todo, obviamente, pero sí la mitad. O de que ese cuarto, ¿no? O sea, nos aseguremos de que sea, pues, obviamente, de que estén todos los residuos ahí, ¿no? ¿A qué me refiero a esto?
¿no? Acá tengo toda la cantidad de residuos que he ido vaciando, ¿no? Entonces acá lo que he hecho es partir por la mitad, ¿no? Partir por la mitad porque para que, bueno, se ha combinado todo, definitivamente, ¿no? Y para que solamente pueda hacer, pues, una parte, ¿no? Un cuarteo, como lo dice la misma metodología, ¿no? Acá se hizo la mitad, ¿no? Porque en la cuarta parte sentíamos de que no se habían, no, pareciera de que no estaban todos los residuos, ¿no? Entonces, para tener esa seguridad, al menos con ese distrito, lo que se hizo fue el miteo, ¿no? Entonces, se guardó lo demás, ¿no? La mitad, para que se lo lleve, pues, el servicio de limpieza y se comenzó a caracterizar sobre la muestra, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la ficha del estudio de caracterización, de acuerdo a la guía, ¿no? Tenemos, pues, los tipos de residuos que tenemos: residuos orgánicos, ¿no? Residuos de alimentos, residuos de comida, de cáscaras, restos de fruta, verduras, hortalizas y similares, ¿no? Y residuos de maleza. Pero en el caso de nosotros como ciudad universitaria, nosotros no vamos a tener a lo seco solamente estos dos residuos. Si estamos hablando, si tengo una zona de cafeterías, o sea, ahí tengo que disgregar un poquito, ¿no? Un poquito más, ¿no? O sea, mis alimentos, ¿quiénes son? Tengo mis residuos que son crudos, tengo mis residuos que ya están cocinados, o los restos o los de comida, ¿no? Y bueno, de repente, por la zona de la facultad, de repente hay, no sé, residuo de maleza, bueno, sí, tranquilamente, residuo de poda, que pueda haber, ¿no? Algo más en cafeterías, de repente, residuos cárnicos, también los tienen aparte. ¿Cómo lo estará dividiendo las cafeterías como tal? Ahora, entiendo yo de que las cafeterías, creo que, no sé si son parte de una concesión, son parte de una universidad, no sé cómo funciona ahí. Entonces, de ser el caso, si es que no sabemos, eso hay que estar averiguando, ¿no? O sea, y si ellos no nos dejan porque de repente son parte de una concesión y la universidad no tiene derecho sobre esos residuos, ¿no? Entonces, ir solicitando los permisos, ¿no? Correspondientes para que determinadas fechas se pueda ir a pesar, pues, ¿no? Esos residuos que se están generando, pues, en estos cafetines, ¿no? Y también en el mismo comedor principal que se tiene en la San Marcos, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, por favor. Doctora, si me permite, Ponce, Sí, con respecto a las cafeterías, eso son concesiones, ¿ya? Y o sea, no tiene que ver nada en cuanto se refiere al manejo, solamente control nomás de la universidad. O sea, cada concesionario, él hace con sus productos lo que mejor le parezca, ¿no? Se entiende que ellos mismos lo llevan de preferencia, ¿no? Ok, pero, o sea, Lo trasladan ellos lo trasladan, ven quién lo lleva, pero es netamente ya de las cafeterías concesionarias. Eso es lo que quería manifestar. ya, o sea, estas cafeterías, ellos mismos se encargan de sus residuos, o sea, ustedes no Así gastan es. nada con ellos. No, pero si al final ellos también lo pueden sacar y dar cuando pasa las personas que van a llevar, o pueden llevar los containers también, pero es bajo responsabilidad de ellos directamente. La universidad ya va a controlar, ¿no? O Creo que sea, alguien por levantó la la mano. seguridad, sí. Ajá, gracias. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo solicitaría que la charla sea como su título, en entornos universitarios, no con ejemplos rurales que no tienen nada que ver con nosotros. Y como dice el caballero, el doctor Ponce, los concesionarios se ocupan de sus desechos, eso no concierne a la universidad. Entonces, esto de estar hablando de los restaurantes, no, acá somos un entorno universitario. Que hay en una universidad? Hay laboratorios y la parte de docencia, ¿no? Entonces, la charla es para un entorno universitario, por favor. Gracias. Gracias. Ok. ¿Algún comentario adicional, por favor?
con respecto a los residuos orgánicos que se generan en la universidad. Ok, bueno, vamos a tomar un break de unos 20 minutos, así que nos encontramos a las 4:45.